Rubén Gómez, mejor conocido como Rubius, es uno de los creadores de contenido hispanos más importantes de la plataforma. Transformó un canal de YouTube común en un canal con millones de visualizaciones que llegó a captar la atención de literalmente decenas de millones de personas. Pero mientras millones lo veían disfrutar con sus retos, sus bromas y sus challenges en su época dorada, algunos quizás se hayan preguntado ¿cuánto dinero realmente estaba ganando en esta época? Y más importante aún, como alguien normal que comenzó con un contenido relativamente simple, logró construir un imperio en YouTube que lo posicionaría entre los creadores más relevantes de la plataforma. ¿Realmente comenzó siendo un plagio o es solo una exageración? Rubius no inventó los challenges ni fue el primero en hacerlos populares en YouTube. Lo que hizo fue algo mucho más inteligente desde el punto de vista de cómo funciona YouTube. Tomó un formato que ya funcionaba, lo adaptó al contexto hispanohablante, lo mejoró y lo escaló de una manera que muy pocos creadores en ese momento comprendían. Para entender realmente cómo construyó su fortuna, primero necesitamos entender exactamente qué tipo de contenido era el que lo hacía famoso. El contenido que Rubius creaba entre 2012 y 2015, su época de mayor explosión de crecimiento, se basaba principalmente en challenges, retos y videos de entretenimiento puro. Como se intenta no reírte, el Charlie Challenge, el detector de mentiras challenge y una larga lista de videos donde él y sus amigos se sometían a todo tipo de situaciones cómicas y entretenidas. Este formato funcionaba porque generaba contenido altamente visual, fácil de consumir, compartible en redes sociales y que naturalmente generaba debates y comentarios entre los espectadores. Vas a ver situaciones donde la gente se ríe, se avergüenza, es entretenimiento puro, directo y efectivo. Ahora bien, cuando hablamos de sostenibilidad financiera en YouTube, hay un concepto fundamental que necesitamos entender. El CPM, que es el costo por 1000 visualizaciones. Básicamente es lo que los anunciantes pagan por cada 1000 veces que alguien ve un anuncio en tu video. Este número no es fijo, varía enormemente dependiendo de varios factores: la zona geográfica de donde provienen las visualizaciones, el idioma del contenido, la demografía de la audiencia y, quizás el más importante, el tipo de contenido que estás produciendo. El entretenimiento y los challenges tienen una peculiaridad interesante en términos de modelo de crecimiento. Por un lado, el CPM que generan estos videos es generalmente más bajo que el CPM que generaría, digamos, un video de tecnología o finanzas personales, donde hay anunciantes dispuestos a pagar más porque el público tiene mayor poder adquisitivo o los anunciantes buscan públicos específicos. El CPM promedio en esa época para entretenimiento general estaba entre 0.50 a $2 por 1000 visualizaciones, dependiendo de la región. Para un creador hispanohablante con audiencia principalmente en Latinoamérica y España, estamos hablando de un CPM que tiende hacia el extremo inferior de ese rango, algo entre 0.50 y 1.50. Esto a primera vista no parece mucho, pero aquí es donde entra en juego la verdadera genialidad de toda la estrategia de Rubius. El volumen de vistas que generaba compensaba completamente el CPM más bajo. La mayoría de sus videos suelen tener 2, 4 y hasta 40 millones de reproducciones. Un video con 3 millones de visualizaciones, incluso con un CPM tan bajo como $1, genera $3000 directos solo de anuncios. Pero Rubius no hacía solo uno de estos videos, hacía muchos. Estamos hablando de una frecuencia de publicación, en su época dorada, varios videos por semana. Multiplicamos $3000 por video por 5, 6, incluso 7 videos al mes y de repente estamos hablando de cifras que pueden rondar los $20000 a $40000 mensuales o solo en ingresos directos de AdSense. La razón por la cual su contenido generaba estas cantidades masivas de vistas se reduce a algunos factores clave. Primero, estamos en una época entre 2012 y 2015 donde los challenges eran una tendencia global masiva. El Rubius llegó al momento exacto con el formato exacto. Su contenido era altamente popularizable en redes, lo que significa que cada video no solo alcanzaba a sus suscriptores directos, sino que se distribuía orgánicamente a través de Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram y todo eso. Segundo, la estructura de sus videos era adictiva. Eran relativamente cortos, generalmente entre 10 y 15 minutos, lo que los hacía perfectos para ver completos sin aburrirse. Y tercero, y esto es fundamental, el Rubius tenía una habilidad casi instintiva para entender lo que funcionaba a la audiencia hispanohablante. Pero nada de esto sucedió en el vacío. El Rubius fue inteligente en reconocer y adaptar ideas que ya estaban funcionando en otras partes de YouTube. Específicamente, la influencia de creadores como PewDiePie, que en esa época era el número 1 de YouTube a nivel global, fue crucial en la estructura que Rubius adoptó. PewDiePie popularizó los formatos de reacción en vivo, videos donde el contenido se basaba más en la personalidad del creador y las dinámicas con otros creadores que en el guión preestablecido. El Rubius vio esto, lo comprendió, pero en lugar de copiarlo directamente, lo adaptó a su contexto. Creó sus propios challenges, invitó a sus amigos y otros creadores y desarrolló una identidad que era claramente suya, pero que aprendía de los mismos principios que hacían funcionar a los grandes creadores globales.
Este punto es importante porque ilustra algo fundamental sobre la construcción de un modelo de negocio en una plataforma como lo es YouTube. No hay que inventar algo completamente nuevo. Necesitas ser lo suficientemente inteligente como para tomar lo que funciona, mejorarlo y adaptarlo a tu estilo y formato específico de manera que se sienta auténtico. La mayoría podría no estar de acuerdo con esto, pero eso fue exactamente lo que hizo Rubius. Y fue por esto que mientras otros creadores intentaban copiar el éxito de PewDiePie al pie de la letra, Rubius copiaba la estructura pero mantenía la autenticidad, lo que le permitía conectar genuinamente con su audiencia. Ahora bien, durante estos años de explosión de crecimiento, Rubius también desarrolló algo igualmente importante desde el punto de vista de diversificación de ingresos. Su segundo canal, Rubius Z. Este es un principio fundamental porque decidió no estancarse solo en su primer canal, que aunque podría haberlo hecho, incluso hoy en día sigue teniendo muchísimas visualizaciones, se creó un segundo canal para poder subir gameplays y otra clase de contenido de forma un poco más libre. Y eso fue una estrategia muy buena. Si YouTube cambia su algoritmo, si hay cambios en las políticas de monetización, todo tu negocio se desmorona. Obviamente a Rubius nunca le pasó nada de eso, pero en caso de que le pasara, tenía su canal de Rubius Z para suplir ese lugar como un colchón de seguridad, pero además como una oportunidad de generar ingresos adicionales. Y aunque Rubius Z todavía no ha superado al canal principal en cuanto a suscriptores, al superarlo en volumen ya prácticamente sale mucho más rentable que el canal principal. No hay otro hito en la historia de Rubius que, aunque pueda parecer anecdótico, fue en realidad gran parte de su historia, tanto en crecimiento como en general, y fue su canción de minero en Minecraft. Este video representaba exactamente cómo Rubius había aprendido a crecer sobre los momentos culturales. Rubius hizo esta canción en la época dorada de Minecraft, y se terminó volviendo un éxito y una de las canciones más icónicas de la era de los 2015. Y Rubius no solo hizo un video de retos con Minecraft, hizo varios, apoyándose en la tendencia que tuvo su canción de minero, aparte de hacer varias variaciones como la minero versión orquesta, que obviamente como la gente ya las conocía, iban a tener igualmente muchísimas visualizaciones. Pero si realmente queremos entender cuánto dinero estaba ganando Rubius en su apogeo, necesitamos hacer algunos cálculos más específicos. Sabemos que su canal principal llegó a tener más de 15 millones de suscriptores en su época dorada, pero eso era en ese momento. En términos de visualizaciones mensuales durante su era dorada, estamos hablando de algo que probablemente rondaba los 100 a 200 millones de visualizaciones mensuales en el punto más alto de su popularidad, con un CPM de $1 a 1.50. Eso significa que solo de ingresos directos por anuncios estaba generando entre 100.000 a 300.000 mensuales. Eso es aproximadamente entre 1,2 millones a 3,6 millones anuales solo del AdSense. Ahora, esto era antes de impuestos y antes de las comisiones de YouTube, que toma un 45%, así que el ingreso neto sería menor. Pero aquí viene la parte que muchos no entienden sobre el modelo de negocio de YouTube en esa época. El dinero de los anuncios era solo el comienzo. Rubius, siendo inteligente, diversificó sus ingresos de manera estratégica. Además de AdSense, tenía ingresos de patrocinios, que las marcas querían estar asociadas con el Rubius porque tenía acceso a millones de personas, especialmente a un público joven y demográficamente valioso. Estas colaboraciones pagaban significativamente más que los anuncios normales, a veces entre 10.000 a 50.000 por video patrocinado, dependiendo de la marca y del alcance estimado. Luego estaban los ingresos de merchandising. El Rubius vendía productos con su marca y su logo. Aunque el margen de ganancias por unidad es generalmente menor que el de otros productos, cuando venda millones de fans leales, las cantidades se multiplican por mucho. Un creador con la base de fans que tiene Rubius puede generar fácilmente cientos de miles de dólares solo en merchandising. Además, hay que considerar ingresos de apariciones en vivo, eventos y colaboraciones especiales. Lo que muchas personas no calculan cuando piensan en los ingresos de un creador de YouTube es que el modelo de negocio de un creador exitoso no es lineal. No es vistas por CPM igual a dinero. El Rubius comprendió esto intuitivamente. Aunque probablemente no con la jerga financiera, construyó un gran imperio de videos que se alimentaban mutuamente. El segundo canal traía más suscriptores, el merchandising y los patrocinios traían dinero directo. Las apariciones en vivo traían tanto dinero como exposición. Cada fuente de ingresos no existía en vacío, cada una amplificaba a las otras. Si sumamos conservadoramente $150.000 mensuales en el AdSense, más 30.000 en patrocinios mensuales, más 20.000 en merchandising, más ingresos de otras fuentes varias, estamos hablando de alguien que en su época dorada potencialmente estaba ganando entre 200.000 y 250.000 mensuales. Para un joven que comenzó como un youtuber más en la plataforma, esos números son astronómicos. La verdad es curioso ver todo el caso de Rubius, ya que Rubius no inventó YouTube ni inventó los challenges, ni siquiera inventó su formato, lo inventó PewDiePie, pero fue lo suficientemente inteligente como para entender cómo funcionaba el sistema y cómo explotarlo. No de forma maliciosa, sino simplemente siendo mejor que otros en crear contenido que la gente quería ver y a escala masiva. Eso, en cualquier caso, en cualquier industria, es la verdadera fórmula para generar resultados. Pero bueno, ya conocías todo el caso de Rubius. ¿Crees que podrías tomar algo de él para tu propio canal? Déjalo en comentarios. Tu servidor, señor Changus, cree en ti.